Bien, entonces ahora vamos a conversar de la expresión final de este ciclo reproductor. O sea, todo lo que nosotros hemos conversado hasta ahora está ocurriendo en la parte interna en la mujer, en la parte hormonal, que no la podemos ver de forma tangible. En cambio, el ciclo uterino, ese sí lo podemos ver a través de la menstruación, ¿correcto? Entonces, lo importante, lo interesante del ciclo uterino es a través de la menstruación podemos ver lo que está ocurriendo. Y como el ciclo uterino responde a las hormonas, entonces quiere decir que como está la menstruación, yo voy a ver las hormonas. ¿Entendieron? Entonces, eso es lo bonito del ciclo uterino. Bien, entonces vamos a borrar esto y vamos a arrancar. Entonces, yo les había dicho que el estradiol se formaba a raíz del estímulo de la FSH, ¿correcto? Y este estradiol se formaba en la granulosa, producto de la aromatasa. Entonces habíamos quedado que a partir de este folículo secundario preantral en adelante hasta acá se formaba estradiol en la granulosa que se acumulaba en eso que vemos que es el antro, ¿no es cierto? Ahí está, perfecto. Luego habíamos quedado que cuando había un pico de producción de estradiol, porque habíamos llegado al folículo más desarrollado con un máximo estímulo de FSH, ese pico de estradiol generaba la liberación de LH y eso ocurría o generaba la ovulación. Entonces, como ven, este pico de estradiol inevitablemente nos lleva a la ovulación 36 horas después, les dije, ¿verdad? Entonces, como claramente se rompe el folículo de Graf, todo este licor que está llenito de estrógeno se pierde, se echa a perder en el peritoneo. Entonces, el estradiol cae de forma brusca, ¿no es cierto? Y también dijimos que la LH, voy a usar un verde más oscuro, la LH había luteinizado a las células de la granulosa, ¿no es cierto? Y de la teca, para que empiecen a producir, ¿qué cosa? Progesterona. Por eso puedes ver acá que la progesterona empieza a aumentar su producción en mayor cantidad, ¿correcto? Ahí está, hasta llegar a un pico de producción al séptimo día de la luteinización, ¿no es cierto? Al séptimo día de la luteinización. Y habíamos quedado que entre la ovulación y la muerte del cuerpo lúteo había 14 días más o menos 36 horas, ¿no es cierto? Listo. Entonces, eso es la forma como las hormonas responden al ciclo ovárico que les dije. Ahora, si es que se muere acá el cuerpo lúteo, ya no lo tenemos, ya no hay cuerpo lúteo. Entonces, ¿qué es lo correcto? Lo correcto es que tanto la progesterona como el estrógeno caiga. Ahora, alguien se pregunta, ¿de dónde se produce este estrógeno? Ojo, este estrógeno también se produce del cuerpo lúteo, por si acaso. Algunas de estas células, les dije en la diapo anterior, producían estrógeno, estradiol, y la gran mayoría de ellas eran las que producían progesterona, ¿no es cierto? La gran mayoría de ellas producían progesterona. Entonces, de esa forma, se mantiene la producción a través de la granulosa y de la teca luteinizadas tanto de progesterona como de estradiol. E2, ¿correcto? Bien, entonces eso que están viendo ahí es la continuidad hormonal de lo que habíamos visto en el ciclo ovárico. Pero eso, ¿cómo se puede evidenciar a través de las células endometriales del útero? ¿Cómo? Entonces acá está, miren. Eso que están viendo ahí es un ciclo uterino, ¿ya? El útero está conformado, como ves acá, o sea, la histología, tiene un perimetrio, un miometrio y un endometrio. Entonces, esto que están viendo acá es el endometrio, ¿correcto? Esto es el endometrio.
¿Listo? Ya, ese endometrio concretamente tiene la parte del epitelio, todo esto que estás viendo acá es el epitelio, y esto que voy a pintar acá abajo es el estroma, ¿correcto? Este es el estroma, es una esponjita, una base que le hace nutrición, ¿a quién? Al epitelio, al epitelio, al epitelio endometrial. Ahora, ¿cómo es el epitelio endometrial? Ustedes tienen que saber que el endometrio es una monocapa de células cilíndricas. Es una monocapa de células cilíndricas. ¿Está bien? Que obviamente se va haciendo tortuoso y al final se vuelve como una esponja. Entonces, para que tengas una idea, agarra un hilo. Imagínate que ese hilo es una monocapa de células cilíndricas y empieza a hilar 1 kilo de hilo y empieza a enrollarlo. Y al final se te va a hacer como una esponjita, como una, ¿no? Como una almohadita. Sigue siendo un solo hilo, sigue siendo una sola tira, pero es esponjosita. Entonces, eso que estás viendo ahí es el desarrollo tortuoso de estas células endometriales de monocapa. ¿Ya? Muy bien. Entonces, cuando esto se desarrolla, se llega a tener claramente 2 partes en este endometrio. Entonces voy a pintar o subrayar con color celeste esto que estoy pintando acá, de color celeste, hasta el fondo, viene a ser la capa basal. La capa basal, porque está formado por células pluripotenciales que se pueden multiplicar, o sea, son células madre, mejor dicho, que se pueden multiplicar para generar más células endometriales. Esta es la capa basal, ¿ya? Esa capa basal está irrigada por unas arteriolas conocidas como arteriolas rectas, ¿correcto? Conocidas como arteriolas rectas. Entonces, en la capa basal tenemos las arteriolas rectas. ¿Está bien? Ya. Ahora, esa capa basal, por estímulo estrogénico, acá es donde entra el estrógeno, este estradiol de acá, ese estradiol de ahí, acá lo vamos a poner, la estimula y genera hiperplasia e hipertrofia. Hiperplasia e hipertrofia. Entonces se empieza a formar, voy a pintar de verde, esto de acá, correcto, que vendría a ser la capa funcional. Funcional, porque se pinta de verde, perdón, porque se estimula por los estrógenos, estoy pintando de verde, y se prolifera, hiperplasia e hipertrofia. Capa funcional, ¿ya? Para los que quieren ser un poquito más académicos, la parte superficial de la capa funcional se llama capa compacta y la que está abajo esponjosa, ¿ya? Entonces, si quieres ser un poquito más así meticuloso, esta parte se llama la parte compacta, y acá abajo es la parte esponjosa. Esta que está acá abajo es la parte esponjosa, ¿ya? La parte esponjosa. Entonces, bueno, eso es simplemente una observación histológica que no tiene importancia. Lo que sí deben saber es que lo de azul es la capa basal y lo que está arriba de verde es la capa funcional. Ahora, esta capa funcional, por estímulo de la progesterona, sus arterias se vuelven espirales. Pero ojo, la progesterona recién aparecía en este momento. La progesterona aparecía al final, o sea, de la segunda mitad. Entonces, las arterias basales acá se hacen espirales. Las arteriolas rectas se hacen espirales así. ¿Correcto?
mientras que en esta primera fase las arteriolas siguen siendo rectas. ¿Correcto? Entonces, la espiralización de las arteriolas básicamente depende de la progesterona. Muy bien. Ahora, si tú te das cuenta, ocurre algo en este momento donde deja de crecer el endometrio. Deja de crecer. ¿Y qué ocurrió acá? Se empezó a liberar progesterona. La progesterona detiene el crecimiento del endometrio. Primera cosa. Segunda función, la progesterona espiraliza las arterias, que ya te expliqué. Y tercera función, la progesterona empieza a estimular la secreción de las glándulas endometriales. El endometrio secreta glucógeno, principalmente, entre otras sustancias nutritivas para el blastocisto. Entonces, la progesterona ayuda a la secreción de las glándulas endometriales. Por lo tanto, el estímulo progestacional, PG, que ocurre en esta fase, hace que el endometrio se vuelva secretor. No se olvide. Entonces, eso genera dos momentos en nuestro ciclo uterino. La fase proliferativa dependiente de estrógenos y la fase secretora dependiente de progesterona. ¿Ya? Muy bien. Una función adicional de la progesterona es desidualizar. Desidualiza el estroma. Lo desidualiza. ¿Qué es desidualizar? ¿Qué es desidualizar? Desidualizar es lo ablanda, lo corta los enlaces de colágeno para que esté blandito. ¿Para qué está blandito? Para cuando venga la implantación. ¿Ya? Entonces la progesterona desidualiza este estroma, lo hace blandito. ¿Ya? Esa es su función. Obviamente con el tiempo, no es inmediato. Entonces para eso requiere que persista el cuerpo lúteo para poder desidualizarlo bien. ¿Listo? Correcto. Entonces, ¿qué ocurre si es que nunca llega un blastocisto a implantarse? Porque no ha habido embarazo. Entonces, simplemente el cuerpo lúteo en 14 días dijimos que muere. Y al morir, entonces las hormonas caen en picada de forma brusca. Por apoptosis del cuerpo lúteo caen las hormonas. Entonces, esa caída brusca de las hormonas genera que se libere prostaglandinas, ¿correcto? La caída brusca de las hormonas genera que se libere prostaglandina. Y la prostaglandina que se libera, ¿correcto?, genera que estas arteriolas espirales se isquemicen. Hace una isquemia. Porque las arteriolas espirales, al contraerse por la prostaglandina, se cierran y hacen una isquemia. Y esa isquemia, inevitablemente, que genera necrosis. ¿Correcto? Esa isquemia genera necrosis. Y esa necrosis, obviamente, va a llevar a lo que todos conocemos como la menstruación o el ciclo menstrual. Entonces, la menstruación no es más que la necrosis del endometrio funcional debido a la isquemia aguda por la contracción de las arteriolas espirales debido al aumento de prostaglandinas que se liberaron por la caída brusca de las hormonas tras la muerte apoptótica del cuerpo lúteo. Esa es la definición fisiológica correcta de una menstruación. Entonces, si una chica tiene su periodo estrogénico y su periodo progestacional normales, entonces su menstruación va a ser regular. Si no lo tiene normal, la menstruación no va a ser regular. Por eso es que el ciclo uterino
indirectamente me dice cómo están las hormonas atrás. Y esto es muy importante para cuando veamos el capítulo de hemorragia uterina anormal. ¿Ya? Y ahora si tú te preguntas, y doctor, ¿por qué cuando me viene mi regla me duele? Porque las prostaglandinas producen dolor. ¿Por qué cuando me viene mi regla me hincho? Porque las prostaglandinas producen vasodilatación y edema. ¿Y por qué cuando me viene mi regla algunas chicas tienen náuseas, vómitos, hasta diarrea? Ay, eso es porque tienen muchas prostaglandinas, porque hay una hipersensibilidad que genera un círculo vicioso y eso se llama dismenorrea, que vamos a ver después. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, esto era lo que yo quería que tengan claro respecto al ciclo uterino.